¿Qué tal, mis queridos amigos? Es un gusto para mí saludarles a través de la pantalla chica, hoy en este caso a través de la pantalla de Aguacate Televisión, en esta primera edición del programa Conversación Amena con Franklin Mendoza. Es un programa donde vamos a estar entrevistando a personalidades de la ciudad madre del Tocuyo y por supuesto de otros lares, y vamos a conversar de diversos temas relacionados con la salud, con el deporte, con la política, también con el sector empresarial, en fin, de todo lo que vivimos a diario en nuestra vida, tanto en nuestra ciudad madre del Tocuyo como en otras ciudades del país, por supuesto. Para esta primera edición de Conversación Amena, tenemos como invitado a un gran médico, un gran profesional tocuyano. Tenemos al doctor Osman Llanes, médico cardiólogo. Yo me voy a permitir, con el permiso de ustedes, leer parte del currículum del doctor Osman Llanes. En primer lugar, pues su primaria la estudió en el colegio Roberto Montesinos, también la secundaria en el liceo Fernando Yepes y el liceo Eduardo Blanco, todos ubicados aquí en la ciudad del Tocuyo. Hoy en día es médico cirujano, graduado en la Universidad de los Andes como cardiólogo clínico en el Centro Regional Ascardio en la UCLA en Barquisimeto. Es especialista en implante de marcapasos, Hospital Central Antonio María Pineda. Tiene cursos de implante de marcapasos en el Hospital Central de Moscú, en Rusia. Arritmias y marcapasos también en el Hospital Central de Sao Paulo, en Brasil. Tiene congresos de arritmias cardíacas en Florida, en los Estados Unidos. Y ha participado en el Congreso Mundial en Buenos Aires, en Argentina, por supuesto, Congreso Mundial de Arritmias Cardíacas en Ciudad de México, entre muchas otras cosas. El doctor Osman Llanes es un verdadero especialista en lo que se refiere a la cardiología y por supuesto tiene una fama ya ganada no solamente a nivel del estado Lara, sino a nivel nacional. Para nosotros es un gran placer tener con nosotros en esta conversación amena con Franklin Mendoza a el doctor Osman Llanes. Bienvenido. Buenas tardes. Darle las gracias por la invitación. Es un honor, pues, un gran placer tratar de compartir con toda la población venezolana y fuera de nuestras regiones de los poquitos conocimientos que uno tiene, pues brindarlos a la población. De antemano se le agradece a todo el personal técnico, a todo el personal administrativo por esta oportunidad. Pues encantado y aquí estamos, pues. Bien, Osman, quisimos conversar contigo en esta oportunidad. Ya hemos conversado en otros medios acerca de la materia médica específicamente, de padecimientos médicos. Tú trabajas con el COVID-19 a nivel de personas que además tienen otros padecimientos que tienen que ver con el corazón. Pero yo quiero tocar contigo otros temas incluso más personales. Quisiera preguntarte, Osman, sabemos que eres graduado ya en la Universidad de los Andes en una primera instancia, pero estudiaste aquí en el Tocuyo. Y como estudiante quisiera preguntarte que te remontaras a esa época de estudiante. Cuéntanos cómo fue que nació esa vocación de Osman Llanes de estudiar medicina y luego que me respondas también o que le cuentes a la gente por qué específicamente la cardiología. Sí, mi padre farmacéuta, mi madre una mujer muy humilde, tocuyanos todo. Y sí, hubo una inclinación. De hecho, en la familia tengo una hermana médico, tengo mi hija, tengo familia inclinada a la parte de salud. Y pues es como algo como cuando uno lo lleva ahí en el gen y se va despertando. Yo me imagino que debe ser como el músico que solito va buscando los instrumentos y con la ayuda y la dirección de Dios, pues todo se va dando y todo va dando un acople y se cristalizan siempre las ideas, por supuesto con la ayuda familiar y la ayuda del entorno con que se cuente.
Es algo muy bonito, van haciendo poco a poco desde el ingreso de las escuelas, de los juguetes, vas dando una inclinación que se va manteniendo y como le dije anteriormente, pues va cristalizando y usted se da cuenta que cuando usted ve una ambulancia, así como cuando el militar ve que pasa un carrito de policía o algo militar, se le despierta como una semilla que tiene sembrada en el interior y pues fluye de una manera, digamos, espontánea, pero siempre con una inclinación. Una vez llegado aquí, pues ya de médico, tuve la oportunidad de estudiar en la Sagrada Universidad de los Andes, donde era un verdadero reto. Mira, antes en verdad estudiar y era un reto, la cosa era un poco difícil, el recurso no era asequible como uno quisiera, pero lo importante es tener las ganas y con el favor de Dios por delante, pues usted va viendo cada vez que ve cristalizar sus ideas. Y bueno, se fue pasando el tiempo, llegando al Tocuyo, pues conocí a una extraordinaria mujer ícono tocuyano. El Tocuyo, mira, yo creo que en el Tocuyo hay que hacer un programa especial porque aquí tenemos materia de todo tipo, ¿no? Y de alta calidad, músico, científico, cultura, mira, por donde nos revisen, pues nosotros tenemos un arsenal aquí extraordinario. Sí, realmente hay personas, hay vidas más bien dentro del Tocuyo que nos permitirían hacer un programa casi que con todas las áreas, el área deportiva, el área social, el área cultural, en fin. Es decir, que tuviste siempre ligado desde pequeño ya a lo que era el mundo de los medicamentos, en este caso pues de la farmacia, y por allí me imagino se fue despertando esa inquietud y ese gusto por la medicina. Pero ¿por qué específicamente, Osman, por qué específicamente la cardiología? ¿Qué te llamó la atención del corazón en este caso? Sí. Bueno, es una rama extraordinaria. Para nosotros, pues, siempre dicen los cardiólogos son como un poquito creídos, ¿no? Decimos que nosotros, como alimentamos al resto de las especialidades, dependen de nosotros. Pero como les contaba a todos, conocí una extraordinaria mujer que es la doctora Alexari Castillo. Vaya, un abrazo cordial. Una mujer muy preparada, luchadora, con unos conocimientos increíbles, formadora y sobre todo, no sé, por el hecho de ser mujer, se establece como una diferencia. Es lo más hermoso que hay en la tierra. Esta mujer pues no escapa de esas condiciones, además una mujer súper inteligente. Y bueno, llegué y la orden que ella prácticamente gira es que ella sentía, es una mujer que ve más de su nariz, ve mucho más allá, y ella decía, mira, en 10 años yo no voy a poder aquí, ya yo necesito alguien que trabaje conmigo y yo creo que tú eres. Bueno, esta mujer me hace un encierro en la parte de cardiología, me hace su pupilo, empiezo a trabajar con ella. Ya el doctor Palencia, otro extraordinario profesional, médico, profesor, ya estaba en fases de retiro y ella se sintió pues que con toda razón del mundo que esto estaba creciendo mucho y bueno, tuvo esa visión y me dijo, no, tú te vienes, mira, vamos a hacer esto, yo tengo un proyecto. Ella hizo incluso una parte de cardiología en la parte posterior del hospital, una parte de rehabilitación, consiguió unas máquinas. En verdad, una mujer muy hábil, muy inteligente, bueno, y usó todo eso a favor de este pueblo, pues dio mucho, da mucho, y bueno, consiguió tener unos equipos. Fíjate que yo recuerdo que en esa oportunidad el hospital estuvo así de clasificarse tipo 3, o sea, un hospital que tenía las condiciones de sobra para evolucionar mucho más en corto tiempo. La doctora Alexari Castillo, tenemos el placer de conocerla también. Y efectivamente, y tal como la describe el doctor Osman Llanes, es una persona excelente, de excelente calidad humana y profesional, y solamente el hecho de que se pueda decir, prácticamente el doctor Osman Llanes pueda decir que gracias a ella quizás él hoy en día se dedica a la cardiología, ya es bastante decir, tomando en cuenta la calidad del invitado que tenemos el día de hoy. Osman, hablábamos antes y fuera de cámaras, ¿cuántos años tienes ya de experiencia en tu profesión? Son más de 20.
Y quisiera preguntarte, en esos 20 años has vivido de todo un poco, quizás atendiendo pacientes. Los médicos tienen esa desventaja y ventaja a la vez. La desventaja es que tienen que ver, lamentablemente, irse físicamente a muchas personas, a veces seres queridos, pero también tienen la ventaja de salvar vidas. Y eso también marca la vida de muchos profesionales de la medicina. Cuéntanos, en estos más de 20 años de experiencia que tienes, ¿cuál experiencia recuerdas que haya marcado hasta ahora tu carrera como médico? Sí, mira, bueno, son muchos satisfacciones. A veces las cosas no resultan como uno espera. Pones todo el empeño y los resultados no son. Nunca se me olvidó una niña en Ascardio con un soplo cardíaco. Entró a pabellón y las cosas no resultaron como es, y en realidad viene una parte donde te toca salir a darle la cara al familiar. Es un punto muy difícil cuando los objetivos no se logran, pero lo importante es que se hace todo el esfuerzo, se hace todo el empeño y ponemos todo. Y actualmente, poniendo todas las en contras que en todas las profesiones se tienen, pues para nosotros seguimos en la lucha, seguimos hacia adelante. Tuve esa experiencia muy triste y se han tenido también experiencias muy hermosas. Por ejemplo, recuerdo ahorita un paciente que acababa de llegar de Estados Unidos, y me dice, no, mira doctor, yo tengo un problema, un malestar, pero no, yo sé que infarto no es, porque a mí me acaban de ver, antes de montarme en el avión, me vieron en el hospital de Miami y me evaluaron todos los especialistas y no, mira, me dijeron en ese momento que no, que me quedara tranquilo, que eso es una neuritis, que es X cosas, ¿no? Resulta que yo le digo, bueno, mira, te dijeron que casi que no se dejaba hacer electro, porque imagínate tú, viene del gran Estados Unidos, ¿no? Bueno, resulta que no, mira, yo le digo, pero no te dieron el electro, no, mira, aquí está nos metimos a pabellón de una vez con ese paciente, tenía 2 arterias obstruidas, él sí me decía, no, pero es que yo creo que yo tengo algo, pero es que allá me dijeron que no, y allá es allá. Entonces, bueno, 2 arterias obstruidas, mira, se le colocaron en Ascardio, entramos a pabellón, se le colocaron 2 stents, bueno, imagínate tú, la familia, los hijos, y no queremos decir que nosotros sabemos más que ellos, ¿no? Porque sabemos que nadie sabe nada, no sabemos, estamos en medio de alta mar, no sabemos quién es el que tiene aquí la varita en sus manos. Lo que sí sabemos es que tenemos los pies muy bien sobre la tierra, muy orgullosos de nuestras universidades, nuestros profesores en Ascardio, en la UCLA, en la ULA, en la UCB, que he tenido la oportunidad de hacer estudios en esas instituciones. Pues te digo que donde tú te paras, yo he tenido la bendición de Dios de operar en el Hospital Central de Moscú, uno de los hospitales más grandes del mundo de arritmia, y te digo que lo hice primero con Dios y segundo de una manera muy práctica, muy tranquila. O sea, no estoy viendo nada que no me hayan dicho, ciertas cosas, pero del resto lo hice en Estados Unidos, en Florida, Fíjate, Osman, disculpa que te interrumpa. Nada. Y ya que tocas ese tema de la parte de tu carrera en el exterior, yo quisiera preguntarte, o más bien que les contaras a la gente de esa carrera que también has hecho en el exterior. Has tenido una etapa de preparación, pero al regreso de este corte vamos a seguir conversando o en esta conversación amena con Osman Llanes. Estamos de vuelta en esta conversación amena con el doctor Osman Llanes, quien les habla Franklin Mendoza. Quiero preguntarle a Osman Llanes esa experiencia que nos estabas contando antes en el exterior. Cuéntame alguna de esas experiencias que además demuestran siempre que la preparación del médico venezolano es excelente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y eso
con las experiencias que nos cuentas, lo demuestras cada vez que pues, nos relatas algo que haya pasado en tu carrera en el exterior. Cuéntanos, primero, ¿en qué países has estado? Sabemos, y por lo que leímos antes, que has estado en Moscú, has estado en México, has estado en Argentina. Cuéntanos de esa experiencia. Sí, gracias a Dios, ¿no? Uno siempre, gracias a Dios ante todo, estar en el momento preciso. Bueno, sí, tuve la experiencia, incluso el Hospital Central de uno de los hospitales de Alemania, en Frankfurt, fuimos como espectadores, fuimos a una visita, pero donde fui a trabajar, que trabajamos duro, casi un mes, un poquito más de un mes, fue en el Hospital Central de Moscú, donde tengo una buena experiencia. Y la finalidad era tratar de conseguir unos equipos allá, tipo de marcapaso, que es un dispositivo cuando los corazones tienen falla, tratar de hacer un convenio con ellos. Lamentablemente, como comentábamos, que la anatomía cardíaca nuestra, cuando se dilata, en este caso, hay muchos motivos, pero uno de los más principales es por la cardiopatía chagásica. Cuando está en fase dilatada, necesitábamos marcapasos. Y bueno, la idea era ver cómo es la experiencia de ellos allá, pero a la final pues los dispositivos varían por las condiciones obvias anatómicas. En ese momento pues no fue factible, pero la experiencia fue bellísima, hombres con mucha experiencia, unos hospitales que yo pensé que nosotros los íbamos a copiar, pues todavía tengo la esperanza, ¿no? Es la última que se pierde. Y bueno, sí, fue muy bonito ya. En los Estados Unidos, obviamente tienen unos equipos un poquito más adaptados, porque la anatomía se parece un poquito más a la de nosotros, pero allí la experiencia fue más corta. Ellos son un poquito más abiertos a las negociaciones, pero no se logró. Sin embargo, el equipo que ellos tenían, incluso los equipos que tenían en Alemania, también nos pudieran servir, pero a la final pues no se concretó. Hubo problemas de conversaciones y de acuerdos, y a la final pues no se logró el objetivo. El curso en Brasil, en el hospital de Sao Paulo, el hospital INCOR, es un hospital extraordinario, trabaja las 24 horas como que si fuese día y noche, no hay diferencia, los turnos rotatorios. Allí no existe el día y la noche, eso es un solo turno. Ellos operan 24 horas todos los días. Una mujer extraordinaria, me enseñó cosas muy buenas, duramos un mes allí, nada más estudiando arritmias cardíacas y marcapasos. Con ellos somos la anatomía geográfica es muy parecida, y estuvimos a punto de lograr un convenio con ellos, tampoco se logró. Bueno, en Argentina igual, muy parecido a nosotros, tienen unas culturas muy europeas, pero también tienen mucho nuestro. Ellos no tenían fábricas, ellos no llegaban a ese punto. Sin embargo, la experiencia laboral es muy avanzado, te enseña muchas cosas, aprendes a cuidar. Nosotros antes, quizás algo bueno que nos quede de todo esto es que ahora aprendemos a cuidar. Pues nosotros suturábamos y no importa lo que gastábamos, destapábamos una sutura nueva, no todas esas cosas ya las traíamos nosotros y empezamos a trabajar de una manera muy diferente. En México, excelente, el mexicano, pues lo mejor de México es su cultura, ¿no? Y tiene extraordinarias universidades, y tuve la oportunidad de compartir con ellos, y en verdad son experiencias que se quedan en el corazón y que te sirven, pues, de manera de que tú le das a los que vienen, tú le das esos conocimientos y eso lo transmites a esas generaciones. Fíjate, ahora que hablas del exterior, también es bueno recordar, y ante la gran cantidad, y es una realidad, la gran cantidad de profesionales, en este caso de la medicina, que se han marchado del país, ¿qué nos dirías tú acerca del médico venezolano? Tú has estado en el exterior, como lo acabas de mencionar y acabas de relatarnos, pero cuéntanos hoy en día, ¿cómo le puede ir a un profesional de la medicina que se marcha a otro país a ejercer? ¿Le va a ir bien? ¿Está bien preparado? ¿Puede confiar en esa preparación, en esa educación que
tuvo aquí en nuestro país. ¿Qué piensa el mundo de los médicos venezolanos hoy en día en el siglo XXI? Mira, bueno, lo dice todo el mundo, se lee a cada momento, experiencias directas, experiencias indirectas. Yo no tengo duda, somos uno de los mejores profesionales, quitándose uno un poquito el ego, que estamos a la altura de cualquier universidad del mundo, eso se lo puedo asegurar a cualquiera y en cualquier momento. El pénsul de un médico venezolano es un pénsul que se adapta a cualquier universidad de países desarrollados a nivel mundial. No tengo la duda. La respuesta sería es como mucha tristeza, o sea, ver como talentos de alta jerarquía, de alta calidad profesional, personal, porque el venezolano, además de ir preparado, lleva una formación de hogar, de padres, muy diferente a como es en otros países, con el respeto de ellos, y no es que vamos a decir que son menos, no, en ningún momento, pero nosotros llevamos como un puntico ahí arriba de la I bien bonito, y lo más triste es que ese talento se está perdiendo, ese talento se va, otro lo está aprovechando, lo está explotando a su máxima potencia, porque primero es un producto de calidad. Y esa es como te queda como una tristeza, porque el costo de formación, el espacio que queda allí, en verdad eso duele, pues. O sea, la respuesta sería que eso duele, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de mi país como tal. El recurso humano es lo más valioso que tiene una empresa. Una empresa le puede tener los equipos que usted quiera, pero si no tiene personal humano preparado y capacitado, eso no vale nada. Una máquina la cambian hoy, mañana viene una más nueva, y así, pero el recurso humano es el recurso más valioso y más costoso a nivel mundial. Y nosotros pareciera que eso no está tocando la fibra, o sea, pareciera que si se van, y no solo médicos, nosotros en la parte médica, porque es donde más toco, donde más me toca a mí ver esto, pero yo me imagino que en todos los campos, profesores universitarios, ingenieros, excelentes abogados, licenciados, en todas las ramas, vaya un saludo a todos ellos. Es triste, la respuesta es muy triste en verdad. Pero estamos definitivamente, doctor Osman, está preparado y está calificado el médico venezolano en el exterior, sin duda alguna. Absolutamente. De hecho, mira, los números en Chile y los números en esos países donde se han ido los médicos venezolanos han cambiado. Hay publicaciones muy serias donde se ha mejorado la parte de salud en esos países, y no hay otra explicación cuando sacan la cuenta. No, bueno, la única explicación es estos migrantes venezolanos, médicos profesionales, le han dado la vuelta a la situación. Ahorita con la situación de antes del COVID, ahorita con COVID, mira la diferencia en muchas partes, y dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia aquí? Mira, la cantidad de profesionales jóvenes, porque ya uno 50, mira, ya uno le va como pegando la cosa, pero de 26, 27 años no, o sea, hacer una guardia hace 2, hace 3, ¿y dónde está la otra guardia? Pues que también la hago, y de calidad, o sea, entonces es una tristeza, pues, que se vayan esos talentos. Bueno, ojalá, esperamos que las condiciones de nuestro país cambien y puedan regresar tantos profesionales, como tú bien lo decías, no solamente a nivel de lo que es la medicina, sino de todos los ámbitos profesionales que se han marchado del país. Bien, pero entrando en materia, doctor, y antes de continuar, pues hablando de los médicos venezolanos en el exterior y aquí también en el país, tenemos que entrar en materia como tal de la medicina, en este caso de la cardiología. Hablábamos fuera de cámaras que los padecimientos a nivel del corazón en otros países son diferentes dependiendo de la geografía en el individuo. Todos tenemos un corazón que funciona prácticamente igual, pero cuando se trata de un padecimiento a nivel cardiológico, depende de la geografía donde se encuentra el individuo, puede ser diferente. Es decir, incluso el mismo padecimiento o con el mismo nombre, pero dependiendo de donde esté el individuo, lo sufre de manera diferente. Háblanos un poco de eso, ya que tú has estado en Europa, por ejemplo, donde el clima es diferente, el modo de vida es diferente, y
hay instrumentos médicos que funcionan allá, por ejemplo esos marcapasos, pero que aquí para un venezolano no tienen el mismo resultado. Sí, sí. Para un venezolano, un caribeño, es diferente. Fíjate, y no solo eso, sino además de lo que estás diciendo, que es una gran verdad, además la raza, el sexo. Hoy sabemos que los medicamentos antihipertensivos no es igual un tratamiento para un caucásico que para un afrodescendente, por darte ese ejemplo. Hoy sabemos que la parte genética, la parte ambiental influye mucho. Por eso, cuando hay los trabajos de investigación, cuando nos dicen que, tristemente, pues, que son trabajos, por decir, que se hizo en Europa, la hipertensión en Europa, por ejemplo. Las enfermedades cardiovasculares, bueno, fíjate, el COVID ha matado en menos de 3 años 4,5 millones. Las enfermedades cardiovasculares por año a nivel mundial se acercan a los 15, 16 millones de personas fallecidas. Eso es algo catastrófico y se está luchando mucho contra eso, pero sí, la parte de la etnia, la parte genética y la parte atmosférica, la parte geográfica, tiene una gran influencia sobre este tipo de patologías. Fíjate, por ejemplo, los marcapasos, la hipertrofia ventricular de los rusos se comporta un poquito diferente a la dilatación de nosotros los latinos. Cuando es por dilataciones, por Trypanosoma cruzi, que es que todos conocemos como el Chagas, la enfermedad de Chagas, la pared del corazón, la pared interna se transforma en una pared lisa, y el dispositivo tipo gancho, tipo anzuelo, no es muy efectivo. A ellos les sirve en la parte europea porque ellos prácticamente, las estadísticas de Chagas son muy bajas. Ellos, su estructura permanece trabeculada y, por supuesto, hace un enganche, digámoslo así, para darme a entender, y el dispositivo puede funcionar. Cuando usamos un marcapaso es porque la parte cardíaca se dañó, el que da los estímulos cardíacos, porque el corazón, para que haga una contracción, debe llegar a un estímulo. El chipo daña ese cable natural, digámoslo así, y nosotros tenemos que poner un cable extra, que lo colocamos en un generador, que nosotros lo llamamos marcapaso. La punta, el extremo, el que a nosotros nos sirve es como un tirabuzón en la punta. Como la pared es lisa, él se incrustaría allí porque tú lo rotas de la parte externa y él hace como un tirabuzón y penetra el músculo cardíaco, la parte endovascular, y se fija perfectamente. Pero el que ellos tienen no es funcional con nosotros. Pudiera ser temporal, pero el porcentaje de falla es muy alto. Siendo una dilatación, una enfermedad muy parecida, pues aquí la tratamos de una forma y allá se trata de otra. Bueno, al regreso, doctor Osman, vamos a hacer otra pausa, y al regreso en esta conversación amena vamos a seguir conversando de estos padecimientos cardíacos a nivel de lo que es Latinoamérica, básicamente. Bien, regresamos a esta conversación amena con el doctor Osman Yanes. Osman, se había quedado pendiente una preguntita por allí, porque estamos hablando precisamente de las diferencias de esos padecimientos a nivel del corazón entre el latinoamericano y el europeo. En este caso hablábamos de los rusos específicamente, ¿verdad? Que es un país con un clima verdaderamente tremendo, extremo, digamos. Cuando hay frío, y cuando hay calor, pues hay calor. Pero yo quisiera preguntarte, y es una curiosidad que me ha manifestado varias personas, ¿cuál es la enfermedad más común con la que se acercan los pacientes que sufren de algún padecimiento, digamos, algún tipo de irregularidad en el corazón? ¿Cuál es esa irregularidad que se presenta de manera más frecuente, en este caso en Venezuela, y por qué no podría ser? Eso lo vas a responder tú, si a nivel latinoamericano pasa igual. Sí, sí.
Sí, mira, en verdad, muy interesante y una pregunta para durar 2 programas aquí. En realidad, pues, sí, la respuesta es relativamente única, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad, es una pandemia, ¿no? Una verdadera pandemia, y que va muy ligada con la edad. Sabemos que la edad de las arterias, la edad de todo este sistema, más o menos se estima los 40 años, como decían los profesores allá, una arteria que tenga 40 años ya empieza a ponerse durita, ¿no? Dicen la misma gente. Y comienza allí a haber una resistencia, porque el corazón es una bomba, y cuando este sistema, que es complaciente, deja de ser tan complaciente como la presbicia, después de los 40 años que ya la pupila no se adapta tan fácilmente, bueno, las arterias también empiezan a presentar un problema de endurecimiento, digámoslo así, para que poderme dar a entender, y comienzan entonces la bomba, pues tiene que hacer una fuerza mayor para poder surtir las necesidades, porque ella tiene que llevar la oxigenación al rincón más retirado de su organismo, así las arterias estén duritas, ella tiene que hacer ese trabajo. Y la forma de hacerlo, pues, aumentando la presión arterial. Se espera que ahorita hay muchas, cada 2 años nos dan información, cada año la Sociedad Interamericana, el Colegio Americano, la American Heart, la Sociedad Europea, la Sociedad Interamericana de Hipertensión, que me gusta mucho porque se adapta mucho a lo que veo que te está llamando la atención de temprano, porque si tú me das un estudio a mí de Latinoamérica, yo profundamente debo darle un poquito más de interés que a un estudio que venga de Europa, porque son otras condiciones, es otra cosa, pues. En cambio, es como cuando usted trae un carrito y lo usa en Europa, o un carrito que lo va a usar en las calles de Venezuela, por decirte algo. Entonces, el sistema de funcionar es diferente, siendo el mismo sistema todo. El organismo sufre adaptaciones. Por ejemplo, los jugadores de fútbol, los bolivianos, ¿no?, que esperan a las demás selecciones allá, claro, porque ellos, su aparato, todo su sistema tiene una adaptación, y él los espera y allá les da duro, ¿no? Allá él se las cobra las que le deben. Entonces tú dices, pero ¿por qué estos se cansan y aquellos no? El glóbulo rojo, el corazón, la capacidad pulmonar, hace una transformación y una adaptación y se comporta de una manera totalmente diferente. Desde ese punto de vista, entonces, tratamos nosotros lo que es el mayor, el que inicia todo, que es la hipertensión arterial. No, yo no sufro de eso, yo no tengo eso. Gracias a Dios no tienes eso, pero en algún momento te va a llegar, porque eso es típico en la edad. Y de allí viene el comienzo. Hipertensión arterial, cuando no es controlada adecuadamente, y uno le dice a los pacientes, son enfermedades de control, como la diabetes. No es que usted vino, se trató y chévere, no, eso cambia. Todos los días el sistema puede sufrir un cambio, y el tratamiento tiene que sufrir un cambio también, tiene que irse adaptando. Si usted, pero es que me subieron la pastilla, claro, porque el sistema cambió, la terapia es como yo les pongo muchos ejemplos, como nos hacían los profesores, como cuando usted cambia el número de aceite al motor. Dice, si mi carro es nuevo, lleva X aceite, pero si mi carro tiene 4 o 5 años ya pasa los 100,000 kilómetros, obviamente usted no puede estar utilizando, tienes que irte adaptando a las condiciones. Bueno, más o menos así somos nosotros, por eso esto tiene que ser un control permanente, y de manera, mira, que los riesgos se bajan bastante, el descenso y las recomendaciones que se le da, que decían dieta, no, hoy ya sabemos no, es que estamos muy, no, es que así estuviéramos bien, ya no se usan las dietas, estamos enseñando a comer a nuestra población. Una cosa es hacer dieta y otra cosa es comer sano. Son detallitos. El ejercicio, fíjate, nada más con hacer el ejercicio de una manera importante usted reduce la probabilidad de un infarto. Nada más con colocarse un programa moderado, porque mucha gente, no, que yo corro tantos kilómetros. Usted no es un atleta, ya a estas alturas usted no va a competir con nadie, usted lo va a hacer por salud. Con ciertos detallitos, ciertos controles, mira, logramos disminuir esos 17 millones de casos anuales, con cosas muy sencillas. No necesitamos un dineral, no necesitamos ser el mejor país del mundo, no. Solo conciencia, sus controles,
porque todo comienza con la hipertensión. Estamos claros que tenemos que atacar la hipertensión, porque ella es la que casi siempre lo lleva a las complicaciones cardíacas. ¿Quién me daña un corazón? No nacemos con un corazón normal. La edad, comienzan los cambios, pero si yo me coloco en un tratamiento, una terapia, un seguimiento, pues no voy a sufrir seguramente los embates que sufre el otro caso de los grupos que no tienen su control. La hipertensión arterial, la respuesta sin duda es la hipertensión, y no solo aquí, a nivel mundial, y ahora con la obesidad, con la falta de ejercicio, con el no medir las comidas, el estrés que estamos sometidos actualmente, el sexo, pues una vez más las mujeres siempre nos están ganando, ellas son un poquito más resistentes a estas cosas, aunque después de la menstruación las cosas cambian. Fíjate que la chica les molesta mucho la menstruación, les fastidia, pero la protección hormonal está demostrada que hace diferencia en cuanto a este tipo de enfermedades y otras más. Una mujer postmenopáusica es un comportamiento totalmente diferente a una joven que todavía tenga sus ciclos menstruales normales. El juego hormonal es una cosa determinante. Por eso el sexo siempre favorece un poquito, aunque hay unos trabajos donde dice que como antes el sexo femenino no salía, el consumo de cigarrillo, entonces ahora nos estamos emparejando un poquito más en eso, pero no, igualito siempre hay una pequeña ventaja hacia ella, según las estadísticas. Bien, Osman, estamos en el siglo XXI, que ha sido marcado indudablemente por el COVID-19 o la COVID-19, como debería ser. Ya poco a poco, diariamente, han seguido subiendo los fallecidos a nivel del mundo y han ido apareciendo con el transcurrir de los meses nuevas variantes que preocupan cada día más, porque estas variantes lo que hacen es que el virus sea precisamente más contagioso cada vez. Se insiste en las medidas de protección, en el uso correcto del tapabocas, en el uso constante del tapabocas, el lavado de manos, en fin, el distanciamiento, pero poco a poco también el mundo quiere olvidarse un poco de esas medidas, las descuida y comienzan otra vez a subir los índices de contagio y más aún con estas nuevas variantes. Háblanos un poco del COVID y queremos tocar también el tema del regreso a clases porque es un factor importantísimo precisamente el COVID-19 en el regreso a clases, pero tú has tratado diversos padecimientos o gente que ya viene con un problema cardíaco y que además le da el COVID-19 y eso, por supuesto, el tratamiento es muy diferente. Cuéntanos un poco de ello. Sí, bueno, están sufriendo los embates de una pandemia que agarra a los investigadores, digamos, fuera de base, porque ellos estaban estudiando otras cosas, como lo hemos hablado en otras oportunidades. Sí, la incidencia aumenta, pero fíjate tú, en las estadísticas nos hemos dado cuenta que la mortalidad es en el no vacunado. Es algo que hay que tener muy en cuenta. Hasta ahora, el número de fallecidos vacunados es tan bajo que estadísticamente es insignificante. Y cuando los han estudiado es que tienen una patología de base que fue directamente el causante de la muerte del paciente. Quiero vender, no yo, hace una semana estuvo la última conferencia que dieron los expertos de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos un nexo, una línea no directa, pero sí muy cercana a ellos, y tuvimos la oportunidad pues, de estar en eso. Decía el doctor Pedro, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, que son retos y que vienen otros. Sabemos que este no es como la película esa de la invasión de los extraterrestres, que los terrícolas le ganan, pero inmediatamente le estoy ganando, pero ya debo prepararme porque yo sé que vienen otros. Y esa es la meta, pues, prepararme porque esta no es ni la primera y no es la última. Y lo más triste es que no sabemos a qué distancia está la otra, no sabemos en qué momento nos va a sorprender. Lo importante de esto es que la vacuna marca la diferencia. A nivel mundial, el número de fallecidos en vacunados prácticamente desde el punto de vista estadístico
es insignificante. Esa es las vacunas son las que vienen a poner el puntico en la I, definitivamente en este tipo de patología. Variantes, sí, todo virus varía. Los últimos estudios que tenemos nos dicen que la vacuna sí es capaz, una buena noticia, para bajar ese tipo de informaciones y que me pueden decir, no, ¿para qué me voy a vacunar si está la variante? Ya sabemos que también te protege, no vas a ir a una fase de severidad, incluso con la variante que es la que nos está dando más dolor de cabeza, que es la variante Delta, porque se transforma y infecta 1000 veces más que la típica. Y es capaz de evadir las defensas que ya están. Tiene esa habilidad. Pero con todo y eso, sus defensas pueden hacer un bloqueo de manera tal que usted no vaya a una fase de severidad. Lo mejor del mundo es las vacunas, indudablemente, y debe llegar a la población más expuesta. ¿Quién es la población más expuesta? Los mayores de 60 años, pacientes que tengan comorbilidades. Ellos deberían ser los primeros, como hablamos en otras oportunidades. Primero debería ser equipo de salud y segundo mayores de 60 años. Después viene lentamente porque es muy diferente un infectado de 40 años que un infectado mayor de 60 años. La mortalidad es mucho más alta. Tenemos eso y la información que se ha difundido, quiero felicitar a todos los medios, la información constante, tres cosas muy económicas. Lo que estamos haciendo aquí, 1 metro de distancia mínimo, en sitios que tengan más probabilidades de contagio, el uso de su tapabocas y el lavado de manos. Son 3 cosas que en realidad pudiera estar al alcance de cualquiera de nosotros. Hay que usar eso, vacunado y no vacunado. Con eso, la información y las vacunas, el empleo del arsenal médico, el entrenamiento, que ya hemos dado entrenamiento en Morán, se dio un entrenamiento en Jiménez y se dio un entrenamiento en Andrés Eloy Blanco dirigido a médicos. Incluso tuvimos el honor de compartir con un personal del IBIT Sanare, de la Universidad Central, y fue algo muy hermoso que se hizo allí, y estamos entrenando a los médicos a usar cómo verdaderamente debe hacer uso del arsenal de medicamentos que tiene. Y ya se siente, ya todos olfateamos aquí que la cosa ha cambiado, o sea, ya no tenemos aquel boom, ya vemos que hay un poquito más, incluso usted ve en los países cómo ya se está retornando, porque es la meta. Nosotros sabemos que COVID no es el final del cuento, y con el favor de Dios y con gente muy seria que está investigando estas cosas, vamos a dar el paso al frente, y lo estamos haciendo. Bien, vamos a una nueva pausa y al regreso, doctor Osman, vamos a hablar de ese regreso a clases. Como lo dije antes, hay un factor allí determinante entre muchos otros que tienen que ver con la educación en nuestro país, ¿verdad? Pero indudablemente que el COVID-19 ha sido una de las preocupaciones tanto de maestros como de representantes que van a enviar a sus alumnos a las clases presenciales, bien sea en un 7+7 o en el mecanismo que vaya a utilizarse, pero indudablemente que el COVID-19 es la principal preocupación. Ya venimos. Regresamos a esta conversación amena con el doctor Osman Yanes, quien les habla Franklin Mendoza, pues conversando de todo un poco, y dejamos pendiente una pregunta que tiene que ver con el regreso a clases. Prontamente, Dios mediante, iniciará nuevamente el regreso a clases presenciales, y la preocupación tanto de representantes como del personal docente es la COVID-19. Muchas vacunas aún faltan por colocar a nivel nacional, el porcentaje sigue siendo muy poco de vacunados, y también las condiciones en las que se encuentran los planteles, precisamente tomando en cuenta las medidas de bioseguridad que deben tener cada plantel.
Hay otros problemas que no tienen que ver precisamente con la parte médica, que son las condiciones de las infraestructuras, la falta de agua. Es muy necesario el agua, por supuesto, en tiempos de pandemia, y eso es otro de los factores. Pero también, por supuesto, tiene que ver con ese cuidado extremo que debemos tener contra la COVID-19. ¿Qué piensa el doctor Osman Yanes de este regreso a clases? ¿Qué opinas tú? ¿Qué debería en este momento, digamos, en qué debería enfocarse las autoridades para lograr un regreso a clases medianamente, por lo menos en un gran porcentaje, más del 50%, digamos, que se sienta seguro tanto el alumno como el representante que tiene que enviar a su niño a la escuela? Sí, muy interesante. Mira, en consenso general, el que las escuelas, los liceos, las universidades no estén abiertas como tal, es un retraso. Ahí estamos claros, nunca es igual. La parte presencial siempre hace falta. Debe haber una muy buena razón para que una escuela esté cerrada. Es una escuela cerrada, es como una mente cerrada, pues, o sea, es la puerta a la libertad, es la puerta al progreso. Debería darnos mucha tristeza cuando una escuela, por X razón, bien sea por problemas de guerra, por problemas políticos, problemas sociales, problemas patológicos, como en este caso, por el motivo que sea, una escuela no debe estar cerrada. Es lo último que un país debe hacer, cerrar una escuela. Bueno, en vista de las condiciones, pues ya con el favor de Dios se está planteando abrir las escuelas. En rangos generales, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización Panamericana de Salud y la SDC, el Control Continuo de Enfermedades de los Estados Unidos y algunas asociaciones europeas, ya acordaron y tienen unos lineamientos cómo debe ser. Debe ser un reinicio paulatino, no debe ser en masa. Debe ser lento y progresivo. ¿Qué recomiendan ellos? 3 cosas. Número 1, todo el personal, desde el director al que está en la puerta, deben estar vacunados, preferiblemente con sus 2 dosis. 15 días después de su segunda dosis, debe ser el currículum de todo el personal que labora en esa escuela. Ese es el primer paso. Si ese requisito no se cumple, no debería plantearse en ese instituto la apertura de ninguna actividad, ni siquiera de clase, ni siquiera administrativa, absolutamente nada, porque usted pone en riesgo a una ola de desate de una nueva crisis de la enfermedad. Número 2, debe existir un aseo ambiental completo en toda la institución. No puede haber una institución que tenga maleza, que tenga basura, que las condiciones de higiene con sus botes de basura, con sus bolsas, su saneamiento de sus patios, las condiciones de limpieza deben ser las mejores, y no solo en pandemia, debe ser en todo momento de la vida de una institución, y más cuando se trata de nuestros niños. No debería ser solo en pandemia. Y la otra parte es la restricción del número de alumnos por salón. Más o menos los salones nuestros no deberían pasar, debería ser un máximo de aproximadamente entre 20, no más de 20 alumnos. Debe tener una distancia de 1 metro hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste de cada pupitre. Esas 3 condiciones deben existir. Si esas 3 condiciones, y deben ser áreas ventiladas, por supuesto, no puede ser áreas muy cerradas. Ya vamos a hablar de cuando las áreas son cerradas. Si esas condiciones usted las cuenta con ellas, nos podemos sentar y plantear lo que llamamos nosotros las 3 alcabalas. ¿Cuál es la primera alcabala? Una vez que ya usted superó los primeros 3 puntos. Si los primeros 3 puntos no están, no pasa al segundo, obviamente. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto son 3 pasos también que usted debe seguir.
lo que llamamos nosotros las 3 alcabalas. Alcabala número 1, la que va a pasar el niño en su casa. Las condiciones de aseo deben ser las mejores, no solo en pandemia, pero en este caso hablamos de pandemia. Debe ser un niño que cumpla las condiciones de aseo, su cabello corto, las niñas sus pelitos bien peinaditos, recogidos sus cabellos, sus condiciones de limpieza deben ser las mejores. Su tapaboca, ya vamos a hablar de último cómo debe ser el tapaboca de los niños, no debe ser igual que un adulto según la edad. Y el transporte no debe ser como se hace rutinariamente, debe ser por un adulto y que transporte no más de 2 niños máximo y con la distancia que ya hemos hablado. Esa es la primera alcabala y usted va a detectar que su niño no tenga fiebre, que no tenga tos, que esté totalmente sano. Esa es la primera alcabala. Si el niño cumple esas condiciones, vamos a la segunda alcabala. La segunda alcabala es un portero que debió haber recibido un entrenamiento de cómo va a ser la evaluación. ¿Cómo va a ser esta evaluación? Es muy sencillo. El portero tiene que tener un gel con una mesita con su aseo básico. Debe tener un gel o un alcohol del que todos utilizamos, del que todos conocemos, con un spray surtidor. Y a su vez debe tener un medidor de temperatura. Cuando el niño se presenta y una vez que lleguen a la escuela, no deben hacer las colas, sino que deben entrar inmediatamente cada niño. Debe ser ese personal que está entrenado, que está en la puerta de ingreso de la institución, debe evaluar en la piel, no en la frente, no en la cara, no en ningún otro. Debe ser evaluado en la piel qué temperatura tiene este niño. Si este niño fija una temperatura por encima del establecido del medidor que usted tiene, ese niño inmediatamente debe ser devuelto a su casa. No puede entrar al área escolar. Y verificar la posición del tapaboca, que al final vamos a hablar un poquito de los tapabocas en los niños. Y debe verificar el aseo de ese niño. Si estas condiciones se están cumpliendo, perfectamente el niño hace el ingreso, se le pone su gel o se le pone su spray alcoholado, se le mide su temperatura y ya pasa la segunda alcabala. Este niño no puede pasar a una área de presentación que se tomaba muy a diario en los colegios, que cantan el himno, que van a hablar de algún prócer. No, ese niño va directo, él debe ser directo, recibir las indicaciones o escoltado hasta el sitio directo donde él va a recibir su instrucción ese día. Y la tercera alcabala es muy sencilla. La tercera alcabala es la que va a verificar la maestra encargada de ese salón, que ella lo va a esperar y va a verificar la posición. Ella es la que evalúa al final en qué condiciones higiénicas y en qué condiciones de evaluación recibió este niño y la posición y las características de su tapaboca. Esta es la tercera alcabala. Si estos 3 pasos se cumplieron a cabalidad, perfectamente el niño puede ocupar su pupitre y recibir su instrucción del día. La maestra debe tener un gel alcoholado por si ella considera que el niño no fue rociado lo suficiente, y debe ubicar al niño en el respectivo puesto que a él le toque, con las características que ya hablamos, que debe tener 1 metro hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Debe tener 1 metro de distancia. Y los utensilios que ese niño va a utilizar no pueden ir de un niño a otro. Deben ser exclusivos de cada quien. Él debe tener todos sus utensilios porque ellos no se pueden prestar sus cosas personales, es decir, su sacapunta, decir un lápiz. No, él va a hacer su actividad en esa área con sus artefactos y sus implementos propios de él. Y otro detallito, hay unos sensores que están recomendando los organismos internacionales, que son unos sensores que no son nada del otro mundo, son sensores
que son captadores del CO2. Y ese aparatico usted lo coloca en un área específica del salón, puede ser en una pared, en un área del techo, donde él le va a captar la cantidad de CO2 que hay en el salón. Si esa cantidad de CO2, ¿okay?, sobrepasa los valores establecidos por el sensor, inmediatamente debe darse especie de un recreo, una salida por lo menos de media hora, de manera de que se ventile, y ella debe garantizar, la encargada del salón, debe observar el sensor cuando las condiciones estén óptimas, regresar los niños. Con respecto a la salida al recreo, la salida al recreo debe hacerse mínimo cada 2 horas, ¿ok?, por media hora o 1 hora. Debe hacerse no todos de una vez, sino que debe hacerse por secciones. Ya que el reinicio no debe ser global, no debe ser completo, debe ser paulatino y progresivo. Por decir algo, lunes y martes, bueno, viene la sección A, B y C, y vienen 20 niños por salón. El miércoles va a la otra sección, y jueves y viernes van a otras secciones. Y ellos se van intercalando, se van pasando. Los que venían lunes y martes, ahora los que vienen jueves y viernes, ellos van haciendo una rotación, que eso no es del otro mundo, eso es asequible, eso se puede hacer. En cada pasillo debería existir, aquí tiene que ver mucho el apoyo de los representantes. Por decir algo, tales secciones se encargan de un lavamanos del pasillo tal. Ese lavamanos debe tener un surtidor de jabón, debe tener toallas desechables que se pueden cargar la sociedad de padres y representantes. La vuelta a clase tiene que ser no el Ministerio de Educación solamente, tiene que ser comunidad y Ministerio de Educación. Si no hay el apoyo, por decir, pero ¿cómo vamos a tener toallines y vamos a ganar? Los padres y representantes lo pueden hacer. Mira, este pasillo es mío. Nosotros nos encargamos de la servilleta y nos encargamos del jabón, y semanalmente estamos rotándonos y estamos vigilando que eso esté surtido. Eso lo pueden hacer los padres y representantes. De esta manera, los baños deben tener también un aseo único, y las secciones deben ser así. Debe ser pocas secciones y debe ser rotativo. Pudiéramos hacer, yo exhorto a las autoridades, podemos darle, pongo la orden, podemos darle charla al personal de las escuelas. Pudiera empezarse por escuelas pilotos, por decir, vamos a empezar con X escuelas, y hacemos un ensayo y vamos reiterando poco a poco y vamos entrando. Sí se puede, con unas normas que no es nada del otro mundo, sí la podemos cumplir. Qué bueno sería, de verdad, doctor Osman Yanes, que todas estas recomendaciones que ustedes han escuchado no son simples recomendaciones, tampoco son 2 o 3, son bastantes recomendaciones, bastantes, inclusive pudiéramos llamarlas normas que debieran seguirse en este reinicio de clases en tiempos de pandemia, porque precisamente se trata de la seguridad de nuestros hijos, de la seguridad de usted que me ve en este momento y me escucha, que es docente y quiere esa seguridad para poder retornar al trabajo, y ya en lo que se refiere a un nivel más alto, ¿verdad?, a lo que es la secundaria y la universidad, pues también los alumnos ya con un grado de responsabilidad suficiente necesitan esa seguridad para poder regresar a clases. Entonces, ojalá y se plasmaran o se tomaran en cuenta estas normas plasmadas quizás en un documento, en fin, donde estuviera respaldada o estuvieran respaldadas por ese grupo de médicos que estoy seguro están de acuerdo contigo, Osman. No, y estamos a la orden, cuando nos llamen estamos totalmente a la orden de una orientación, un taller. Podemos escoger una escuela modelo, podemos hacerlo. Y se me olvidó decirte que cada escuela debe nombrar llaman los gringos como la traducción, como un centinela, una persona que es el monitoreador. Todos los representantes deben tener el teléfono del monitoreador, porque ¿qué pasó? Este niño estuvo bien todo el día, pero resulta que en la noche usted en su casa detectó que el niño tiene un poquito de fiebre, tiene una tos. Usted inmediatamente se comunica con el guía, vamos a llamarlo así, el guía. El guía recibe, no, mira, amigo, ¿qué sección es su hijo? Le da todas las especificaciones, el centinela se comunica con la maestra encargada de ese salón, y todos esos niños van a un aislamiento, van a una cuarentena. Usted los aísla 2 semanas y esa sección, ese salón queda fuera 2 semanas. De esa manera,
reintegraremos nuestros muchachos, recuperaremos la normalidad, que a la final es la meta, y avanzaremos. Es que tenemos que avanzar porque no nos podemos quedar aquí, tenemos que avanzar. Con estas medidas son logrables, no es nada del otro mundo, unidos podemos hacerlo. Mira, gobierno, ministerio, sociedad de padres y representantes, y nosotros que estamos a su completa orden, podemos hacer un cronograma y le pongo el reto a las autoridades, le pongo el reto, tomamos una escuela modelo, fijamos el programa, y con la guía de Dios, la normalidad. Los niños, en realidad, según las estadísticas, la capacidad de contagiar es mucho menos del 10%, pero no dejan de hacerlo. Y pudiera ser que el niño puede complicarle la situación de por sí que ya está complicada una familia. Él puede, porque ellos son sumamente resistentes. Nosotros discriminamos a los niños en el sentido de que no les dimos la importancia. Sí tienen una gran importancia. Lo que pasa es que con su sistema inmunológico ellos prácticamente pasan desapercibidos, pero sí te pueden, en un porcentaje muy pequeño, pero sí te pueden hacer una transmisión. Pero ojo, es más fácil que un adulto infecte a un niño que un niño infecte a un adulto. Bueno, doctor, de verdad que ha sido un verdadero placer tenerte en esta primera edición de Conversación Amena. Ha sido precisamente eso, una verdadera conversación y muy amena por demás. La gente no lo sabe, pero estás de cumpleaños. Así que aprovecho la oportunidad para desearte un feliz cumpleaños, y sabemos también que tu hija se dedica también a la medicina. Hoy en día se encuentra fuera del país ejerciendo la medicina, pero es un orgullo indudablemente para Osman Yanes, porque así lo ha manifestado, tener también una hija, en este caso, que se dedica a esta noble profesión que es la medicina, y estamos seguros de que es una excelente profesional, tal como lo eres tú. Así que te dejo los micrófonos para que te despidas. Además, nos sentimos muy contentos de que hayas sido tú el invitado en esta primera edición de Conversación Amena. No, sí, un gran placer. Entonces, cuando yo cumpleaños, va a cumpleaños del programa, ¿no? Porque están así. Es correcto. Bueno, está bien, ¿no? Un verdadero placer. Sí, un dolor como padre, como profesional. Pues, Venezuela no goce de los servicios. Ella está dando charlas de COVID en Guayaquil. Trabaja en una empresa y actualmente fue designada la autorizaron como para dar charlas en toda el ramal de su empresa, para orientar. Está muy contenta porque su empresa no tuvo un caso que haya ido a gravedad. Triunfo, le dieron su premio, le dieron su regalo. Y sí, como padre un dolor, y como trabajador en esta rama, porque qué más quisiera yo que le sirva al mundo diferentemente, pero me hubiese dado como un saborcito más que le sirviera a los venezolanos. Pero bueno, así es la vida, y lo que Dios nos tenga destinado será. Y muy agradecido, a la orden siempre. Los pocos conocimientos que uno puede brindar están a la orden. Estamos aquí esperando, pues, darle todas las experiencias y lo poco que uno ha logrado obtener en esta carrera. Un gran abrazo, bendiciones, y vamos a salir adelante con el favor de Dios. Con el favor de Dios, así será. Bueno, a ustedes, amigos que nos observan y nos escuchan, muchísimas gracias por permitirnos acompañarles allí donde quiera que se encuentren en esta primera edición del programa Conversación Amena con Franklin Mendoza, quien se despide hasta una nueva oportunidad. Mil gracias una vez más por acompañarnos. Los invitamos próximamente para otra Conversación Amena.